Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Tú lo llamas nigromancia, yo lo llamo hacer amigos. Stalking / Tarim, capítulo 43. Desde el punto de vista de la situación, era obvio que los villanos tenían la ventaja en este ejercicio. Contaban con tiempo de preparación, controlaban el terreno y tenían la libertad de marcar el ritmo del encuentro. Los héroes. Un plan maestro. Útil, sin duda, pero no lo suficiente como para eliminar la brecha. Oye, cola de caballo. Tú haces cosas, ¿verdad? Preguntó Katsuki, mirando fijamente el plano del edificio extendido sobre la mesa. Yaoyorozu parpadeó al oír el apodo, pero se recuperó con sorprendente rapidez. Correcto. Puedo crear cualquier objeto inanimado siempre que comprenda su estructura molecular. Hizo una pausa. Aunque, la verdad, mi don sería mucho más efectivo del lado de los villanos. No importa de qué lado estemos, dijo Katsuki rotundamente. Vamos a ganar. Sus ojos recorrieron de nuevo el plano. No sé nada de Froghit, continuó, pero pelo de mierda no es precisamente un estratega. La bomba probablemente esté en el último piso. En la última habitación, si no son unos idiotas. Yaoyorozu asintió pensativo. Una decisión lógica. Nos obliga a perder tiempo despejando cada piso, ya que no podemos arriesgarnos a pasar por alto el objetivo. Ella señaló parte del plan. Asui probablemente se centrará en tácticas de emboscada. Kirishima, por su parte, sería ideal para proteger la bomba directamente. Katsuki sonrió. Afilada. Peligrosa. Yo me encargo del pelo de mierda. ¿Puedes hacer que esté frío? Yaoyorozu parpadeó. ¿Frío? Froghit es una rana, dijo Katsuki lentamente, alzando una ceja como si la respuesta fuera obvia. ¿Qué les pasa a las ranas cuando hace frío? La comprensión se reflejó instantáneamente en los ojos de Yaoyorozu. Su metabolismo se ralentiza, murmuró, llevándose una mano al estómago, formando un gesto que parecía una granada. Las bajas temperaturas los vuelven lentos. Exacto, Katsuki la señaló con el dedo. Así que, si bajamos la temperatura, podrás desactivarla rápidamente. Se encogió de hombros, sintiendo el ligero crepitar de las explosiones en sus palmas. Le quitó la granada azul con una ceja arqueada. Una granada criogénica. Básicamente es nitrógeno líquido. Solo no se la lances directamente a ella, explicó Yaoyorozu. Bakugo asintió mientras guardaba la granada en su cinturón. Déjame a la de pelo de mierda. Encárgate tú de Froghit si la ves primero. Simplemente no te interpongas en mi camino. Y con eso, se lanzó hacia adelante en una ráfaga de humo y fuerza, dirigiéndose a toda velocidad hacia el edificio justo cuando la voz de Olmig resonaba con fuerza a través de las comunicaciones. Se acabaron tus 5 minutos. Los héroes pueden entrar al edificio. Yaoyorozu se quedó mirándolo fijamente durante medio segundo antes de correr tras él, agarrando el plano con más fuerza. Barra. Izuku se recostó en su silla en la sala de observación, con la mirada fija en los monitores, mientras Kat se lanzaba hacia adelante a través de la entrada del edificio con la sutileza de un misil táctico. Ruidoso. Agresivo. Imposible de ignorar. Desde el último piso, Asui y Kirishima oyeron claramente el acercamiento. Los dos villanos intercambiaron una mirada antes de hablar brevemente.
Desafortunadamente, no había audio, por lo que Izuku tuvo que adivinar el cambio de estrategia. Sin embargo, los resultados se hicieron evidentes con bastante rapidez. Asui salió sigilosamente de la sala de bombas, y comenzó a bajar las escaleras, mientras Kirishima se quedó atrás para vigilar el objetivo. Mientras tanto, Aoyorozu siguió a Katsu unos pasos detrás de él antes de detenerse repentinamente y separarse. Izuku se percató de lo que ella había notado e inmediatamente se tapó la boca con la mano para ahogar un resoplido. Itoshi le dirigió una mirada profundamente sospechosa antes de volverse hacia los monitores justo a tiempo para ver cómo Katsu era repentinamente envuelto por la lengua de Asui y lanzado violentamente contra una pared con un resonante ruido sordo. Varios estudiantes hicieron una mueca de solidaridad colectiva. Kaminari se quedó mirando la pantalla. Su lengua puede hacer eso. El momento elegido por Asui para atender la emboscada es excelente, observó Tokoyami con calma. En pantalla, Kat se despegó de la pared con la furia de un volcán en erupción. Oh, jadeó Izuku tapándose la boca con la mano, con los hombros temblando. Esto va a ser bueno. Kat se abalanzó sobre Asui de inmediato, lanzando explosiones desde la palma de su mano, mientras apuntaba directamente a su rostro. Asui reaccionó al instante, impulsándose hacia atrás con un poderoso salto para esquivar la explosión, aunque aún tuvo que protegerse los ojos de la nube de humo. Y entonces comenzó la persecución. Un explosivo juego de depredador y presa. Katz avanzaba sin descanso, rebotando por los pasillos en ráfagas de fuerza, mientras Asui esquivaba cada ataque con una precisión escurridiza, alejándolo cada vez más del objetivo. La visión de túnel de Katz en combate estaba jugando en su contra. El reloj seguía corriendo. La mayor parte de la sala de observación estaba demasiado absorta en la acción como para percatarse de algo más. Incluso Toshinori parecía completamente concentrado en la pelea. Sin embargo, Izuku mantenía un ojo fijo en otro monitor, aunque nadie más se percató de lo que ocurría allí. Tras casi un minuto entero de persecución explosiva de ranas, Katz gruñó, metió la mano en su cinturón y sacó la granada criogénica que Yaoyorozu había creado para él. Volvió a abalanzarse, disparando esta vez solo con la mano derecha. Asui esquivó una vez más, aterrizando suavemente, justo cuando Katz le arrojó la granada a sus pies. ¡Fuom! Una niebla fría se extendió hacia afuera formando una nube helada. Asui disminuyó la velocidad de inmediato. Sus movimientos se volvieron lentos, su respiración más pesada. Sus párpados se cerraron mientras su cuerpo luchaba contra el repentino descenso de temperatura. Kat se acercó con los dientes apretados y la envolvió en cinta adhesiva. Voz de All Might. Asui Tsuyu ha sido capturada. No parece feliz, señaló Kaminari. Quería ganar con su propia fuerza, pero tuvo que recurrir a un truco, explicó Izuku. Katz es increíblemente competitivo, pero aún así priorizará la misión por encima de su orgullo. Eso no significa que le guste. Kaminari asintió lentamente. Vale, sí. Creo que lo entiendo. Bien dicho, joven Aizawa, dijo Toshinori con aprobación. Recuerden esta lección, todos. Como héroes, a menudo se enfrentarán a situaciones desagradables. Pero la misión, salvar civiles, asegurar materiales peligrosos, rescatar rehenes, siempre debe ser lo primero. Por eso, All Might, interrumpió Izuku, señalando otra pantalla. El combate ha terminado. Todos parpadearon y se giraron. En el monitor, Aoyorozu permanecía tranquilamente junto a la bomba, con una mano apoyada sobre ella, mientras que Kirishima permanecía inmovilizado contra una pared por una especie de trampa adhesiva.
Toshinori tosió torpemente tapándose la boca con el puño. La bomba ha sido desactivada. Los héroes ganan este partido. Ashido miró el monitor con confusión. Espera, ¿qué? ¿Cómo llegó allí tan rápido? Nunca la vi pasar de Blasty. Izuku finalmente perdió la batalla contra su risa. Tomó el ascensor. Silencio. Todos se volvieron lentamente hacia él. Incluso Toshinori parpadeó. Hay un ascensor. Izuku inmediatamente estalló en una risa incontrolable, casi doblándose por la mitad sobre el respaldo de su silla. ¿Qué? Jadeó entre risas. ¿En serio creían que un edificio tan enorme solo tenía escaleras? ¿Qué clase de edificio solo tiene escaleras? Hirou levantó un dedo y abrió la boca, antes de cerrarla con el ceño fruncido. Vale, en realidad tienes razón. Yaoyorozu vio el ascensor mientras seguía a Katz, explicó Izuku, aún sonriendo. Así que, mientras él estaba ocupado jugando a Frog Hunter, ella lo usó para revisar los pisos superiores uno por uno. Katz chasqueó la lengua al oír el apodo, pero no interrumpió. Principalmente porque era acertado. El ascensor se abrió prácticamente justo al lado de Kirishima, continuó Izuku. En el instante en que las puertas se abrieron, ella le lanzó una bomba de pegamento. Las imágenes de la repetición en pantalla mostraron a Kirishima girándose con la expresión de un hombre que se da cuenta de que el universo lo odia personalmente, antes de quedar pegado a la pared. Algunos estudiantes resoplaron. Podría haber reaccionado, añadió Izuku, si no hubiera estado tan concentrado en escuchar la pelea entre Katz y Asui por el comunicador. Un error de principiante. Siempre hay que estar atento al entorno y asumir que alguien está a punto de atacarte. ¿Estás muy paranoico?, preguntó Hitoshi, dándole un ligero codazo. Izuku se encogió de hombros. La paranoia te mantiene con vida. Pregúntale a mi padre. Hitoshi, con expresión impasible, dijo de inmediato. Es el peor ejemplo posible que podrías haber usado para sobrevivir. Izuku suspiró y señaló a Hitoshi. Touché. Los dos estallaron en carcajadas de inmediato, mientras el resto de la clase los miraba con la confusión y el cansancio propios de quienes presencian como una broma interna los atropella como un camión. Mientras tanto, Shouto se limitó a asentir una vez. Buen punto, dijo con seriedad. Fue aproximadamente en ese momento cuando se abrieron las puertas. Katz entró primero, con la intensidad emocional de quien había ganado la batalla pero perdido la guerra contra su propio orgullo. Yaoyorozu lo siguió, ayudando a Asui, que aún caminaba con dificultad, mientras que Kirishima entró poco después, intentando quitarse el pegamento del pelo. «Muy bien», exclamó Olmig, dando una palmada lo suficientemente fuerte como para captar la atención de todos. Fue un excelente primer combate. Ahora bien, ¿quién puede decirme quién fue el jugador más valioso del ejercicio? Cola de caballo, respondió Katz de inmediato, con una expresión tan agria que podría cortar la leche. La sala quedó en silencio, como si acabaran de escuchar lo más sorprendente de sus vidas. Katz se cruzó de brazos y chasqueó la lengua. Solo atrapé a Froghead gracias a su bomba de hielo. Encontró el objetivo, atrapó a Shitty Air y probablemente también intentó advertirme sobre el ascensor. Yaoyorozu, aunque también asombrada por la sorprendente cantidad de introspección de Katz, asintió con la cabeza. Ignoré las comunicaciones porque me concentré demasiado en la pelea, admitió Katz con visible irritación. Debería haber usado la granada criogénica en cuanto vi a Froghead, en lugar de intentar atacarla de frente. Frunció el ceño mirando al suelo. Si esto hubiera sido real, habría caído directamente en una trampa. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Olmig sonrió.
Ampliamente orgulloso. Excelente autoevaluación, joven Bakugou. Exclamó. Un verdadero héroe debe comprender no solo sus fortalezas, sino también sus debilidades. El orgullo y la visión de túnel pueden ser peligrosas en el campo de batalla. Katz gruñó pero no protestó. Mientras tanto, Izuku lucía radiante de satisfacción. El Katsuki de sus recuerdos jamás habría admitido que no era perfecto. Había madurado muchísimo. Izuku estaba tan orgulloso que casi lloraba. Katz lo notó de inmediato y entrecerró los ojos. No empieces. Izuku le dedicó la sonrisa más empalagosa que pudo, lo que provocó que Katz gimiera de fastidio. El siguiente partido terminó con una rapidez casi vergonzosa. Kouda envió sigilosamente una plaga de ratas por los conductos de ventilación y mantenimiento del edificio, mientras Agakure se infiltraba sin ser visto. Con un miembro del equipo de héroes prácticamente omnisciente gracias al espionaje de roedores y el otro literalmente invisible, Satou y Aoyama no tenían ninguna posibilidad. Los villanos apenas se percataron de que los héroes habían entrado en el edificio cuando la voz de Olmig resonó por los altavoces. La bomba está asegurada. Victoria del equipo de héroes. Aoyama jadeó dramáticamente, llevándose una mano al pecho. Imposible. Traicionado por el destino antes de que mi resplandor pudiera siquiera brillar. Izuku sospechaba firmemente que alguien podría haber pasado justo al lado de Aoyama con la bomba en la mano, y el rubio ni siquiera se habría dado cuenta. El tipo se pasó la mayor parte del partido admirando cómo ondeaba su capa cada vez que se giraba. Sinceramente, la capa aparecía en pantalla en una cantidad desproporcionada de tiempo. Pero entonces llegó el siguiente enfrentamiento. Y de repente Izuku se enderezó en su silla, con una sonrisa que se extendió lentamente por su rostro como la de un gato que divisa un mercado de pescado desatendido. Porque ahora era su turno. Y lo mejor, le tocó interpretar al villano. Contra Hitoshi. A veces la vida era realmente hermosa. Oh, no, susurró Kaminari al ver la expresión de Izuku en el monitor. ¿Por qué se ve tan feliz? Porque es una persona terrible, respondió Hitoshi de inmediato. Lo oí. Exclamó Izuku alegremente. Estabas destinado a hacerlo. Replicó Hitoshi. Izuku simplemente se rió y se dirigió dando saltitos hacia el edificio, mientras Tokoyami negaba con la cabeza con el aire agotado de alguien que ya se arrepentía de cada decisión que lo había llevado hasta allí. Dentro del edificio, Izuku movió los hombros con pereza mientras caminaba a su lado. Entonces, tarareó, ¿tiene alguna preferencia en cuanto a la guerra psicológica? Tokoyami lo miró de reojo. ¿Debería preocuparme? Siempre, respondió Izuku amablemente. Barra. Entonces, Kaminari alargó la palabra con nerviosismo, mirando alternativamente a Hitoshi y al plano extendido sobre la mesa. Parece que conoces bastante bien a Aizawa-kun. ¿Alguna estrategia? Hitoshi levantó lentamente la vista del mapa con la mirada perdida de un hombre que se enfrenta a su propia ejecución. No dudó ni un instante en su respuesta. Orar. Kaminari soltó una carcajada al instante. Vale, eso estuvo bien. Sonrió durante un par de segundos antes de percatarse de la expresión completamente seria de Hitoshi. La sonrisa se desvaneció lentamente. Espera. Estás bromeando, ¿verdad? Hitoshi lo miró fijamente. Kaminari, dijo secamente, Izuku es un buen de psicópata que disfruta jugando con su comida. Hemos entrenado juntos durante años. Nunca le he ganado en una pelea. Ni una sola vez. Una gota de sudor rodó por la sien de Kaminari. ¿Tan malo?
Una vez pasó 3 horas buscándome por un bosque porque insulté su té. Itoshi enrolló el plano con la resignación de un condenado a muerte que prepara su testamento. Y eso sin contar su equipo. Kaminari parpadeó rápidamente. ¿Qué marcha? Itoshi se detuvo a mitad de paso. Si tenemos suerte, dijo con cuidado, no tendrá el bolígrafo. ¿El qué? Itoshi lo ignoró por completo y murmuró entre dientes. Por favor, no tengas el bolígrafo. Por favor, no tengas el bolígrafo. Kaminari corrió tras él de inmediato. Oye. No digas cosas amenazantes y luego te vayas. Justo en ese momento, la voz de Olmir resonó a través de los altavoces, anunciando el final del tiempo de preparación. Itoshi respiró hondo y entró en el edificio. En el instante en que sus pies cruzaron la entrada, la temperatura descendió bruscamente, provocándole un escalofrío. El aire frío lo envolvió en oleadas antinaturales, mordiéndole la piel expuesta y colándose bajo su uniforme como dedos helados. Izuku había secuestrado por completo el sistema de ventilación del edificio. Los pasillos que se extendían ante nosotros eran oscuros y lúgubres, iluminados únicamente por luces fluorescentes parpadeantes que zumbaban sobre nuestras cabezas como insectos moribundos. Cada pocos segundos, una de ellas emitía un débil chisporroteo antes de volver a encenderse, convirtiendo los corredores en una secuencia entrecortada de sombras. También había pirateado la red eléctrica. Por supuesto que sí. Kaminari se frotó los brazos con nerviosismo. Esto se siente muy ilegal, de alguna manera. Probablemente sí, respondió Itoshi. Su primera parada fue el ascensor. Itoshi pulsó el botón 2 veces. No pasó nada. Ni un sonido. Ni un movimiento. Muerto. Él ya sabía el motivo incluso antes de abrir el panel de mantenimiento. Cortó los cables, suspiró Itoshi. Kaminari parecía horrorizado. Él puede hacer eso. Si no está explícitamente prohibido, Izuku lo considerará permitido, respondió Itoshi. Eso lo explica todo. Parece que tendremos que subir por las escaleras al llegar al segundo piso. El frío se había intensificado tanto que Itoshi podía ver su aliento condensarse en el aire. Instintivamente, hundió la parte inferior de su rostro aún más en la bufanda que lo cubría mientras avanzaban con cuidado por el pasillo. Todos sus instintos le gritaban que Izuku estaba cerca. El segundo piso estaba vacío. El tercero también. Y de alguna manera, eso empeoró las cosas. Luego llegaron al cuarto piso. Kaminari aminoró la marcha a su lado. ¿Oyes eso? Itoshi lo hizo. Tarareó. Suave, distante y juguetón. Resonaba débilmente por los oscuros pasillos, imposible de ubicar. Cada vez que lo seguían, el sonido parecía desvanecerse, rebotando por las rejillas de ventilación y los corredores como si el propio edificio les susurrara. Itoshi también reconoció vagamente la melodía. Alguna banda sonora de un videojuego de terror con la que Izuku solía obsesionarse por las noches. Naturalmente. Porque, al parecer, la guerra psicológica formaba parte de sus actividades de enriquecimiento personal. Kaminari parecía estar a segundos de ascender directamente al más allá. ¿Por qué suena como el fantasma de un niño victoriano? Porque Izuku está comprometido con la estética. Tras varios minutos cada vez más angustiosos, Itoshi finalmente dejó de intentar seguir el zumbido e hizo un gesto a Kaminari para que subiera las escaleras. Fue entonces cuando encontraron la bomba. Sentado solo en el centro de una enorme habitación vacía. No se ven trampas. No hay villanos a la vista. Solo el objetivo, iluminado por un cono de luz parpadeante, como un cebo en una película de terror. Kaminari se iluminó al instante. Oh, gracias a Dios. Espera.
espetó Hitoshi, intentando agarrarlo demasiado tarde. Las luces parpadearon una vez y la bomba desapareció. Kaminari gritó. ¿Qué demonios? Obviamente es una trampa. Siseó Hitoshi, corriendo tras él mientras Kaminari entraba tambaleándose en la habitación. El segundo Hitoshi cruzó el umbral, y la pesada puerta de metal tras ellos se cerró de golpe con un violento estruendo. Kaminari lanzó un grito lo suficientemente fuerte como para considerarse una señal de auxilio. Hitoshi se giró y agarró la manija inmediatamente. Cerrada. Por supuesto que estaba cerrado con llave. Entonces las luces se apagaron por completo. La oscuridad absoluta envolvió la habitación. Kaminari dejó escapar un chillido agudo que sonó realmente impresionante para un hombre. Hitoshi inmediatamente se tapó la boca con la mano. Silencio. Susurró con brusquedad. ¡Escucha! Kaminari asintió frenéticamente contra la palma de su mano. Por un instante, solo hubo silencio. Luego se oyeron pasos, dando vueltas en algún lugar en la oscuridad. Las luces volvieron a encenderse por un brevísimo instante. El tiempo suficiente para que Hitoshi viera a Izuku de pie al otro lado de la habitación, con su bata de médico de la peste, la capucha proyectando sombras sobre su rostro, mientras una sonrisa de absoluta alegría se extendía por su boca. Bienvenidos, héroes, dijo Izuku amablemente. Las luces se apagaron de nuevo y los pasos comenzaron a moverse una vez más. Parece que caíste en mi pequeña trampa. La voz de Izuku provenía directamente de detrás de él. Hitoshi giró al instante, blandiendo su puño en el aire vacío. No había nada. Ni siquiera pasos que se alejaban. Qué lástima, continuó Izuku con voz suave, que de repente parecía provenir de algún lugar a la izquierda de Kaminari. Lamentablemente, no puedo permitir que ninguno de los dos salga con vida. Kaminari dio un grito y lanzó una descarga eléctrica presa del pánico hacia la oscuridad. Chispas azules crepitaron violentamente por la habitación, iluminando muebles volcados, paredes de hormigón desnudo y, por supuesto, a Izuku. Estoy seguro de que lo entiendes, continuó Izuku con tono coloquial, como si hablara del tiempo en lugar de un hipotético asesinato. Este edificio representa todo lo podrido de la sociedad de héroes. Volarlo por los aires será el primer paso hacia un mundo mejor. Hitoshi permaneció completamente inmóvil, obligándose a escuchar en lugar de reaccionar. A Izuku le encantaba abrumar a la gente. Le encantaba combinar presión, ruido y miedo hasta que dejaran de pensar con claridad. Un error que Hitoshi había aprendido a no cometer años atrás. Entonces, de repente, es necesario hacer algunos sacrificios. El susurro se coló directamente en el oído de Hitoshi. Algo frío le presionó suavemente la garganta. Puede ser el primero, ¿verdad, Toshi? El cuerpo de Hitoshi se paralizó por una fracción de segundo. Para cuando se movió, Izuku ya se había ido de nuevo. Más pasos resonaron en la oscuridad. Lentos. Deliberados. Imposibles de seguir con precisión. A su lado, Kaminari estaba a un susto más de que su cuerpo fuera evacuado espiritualmente. Deberías rendirte, volvió a llamar la voz de Izuku, más suave ahora, casi compasiva. No quiero derramamiento de sangre innecesario. Una pausa. ¿Por qué arriesgar sus vidas protegiendo a gente que los abandonaría en cuanto cometieran un error? Hitoshi entrecerró los ojos. Allá. La voz rebotaba extrañamente por la habitación, pero Izuku no la estaba proyectando muy bien. Se guiaba más por el pánico y la oscuridad que por una ventriloquia propiamente dicha. Por desgracia, Kaminari estaba demasiado ocupado disfrutando de la peor atracción de casa encantada del mundo como para darse cuenta. Ninguna respuesta, reflexionó Izuku. ¡Qué decepción!
La voz volvió a provenir de detrás de ellos. Itoshi reaccionó al instante, lanzando su bufanda de captura hacia atrás con un arco pronunciado, con la intención de envolver el brazo de Izuku. En cambio, escuchó un shhk metálico y limpio. La tensión desapareció de la bufanda inmediatamente. Itoshi retrocedió medio paso y se quedó mirando el extremo limpiamente cortado de su arma. «Eres un imbécil, qué lástima», suspiró Izuku en la oscuridad. «De verdad que intenté ser amable». Las luces se encendieron durante un instante. El tiempo suficiente para que Itoshi viera a Izuku de pie a unos metros de distancia, con su bata de médico de la peste ondeando suavemente alrededor de sus piernas, y una guadaña de aspecto siniestro apoyada despreocupadamente sobre sus hombros. No era la monstruosa que Mittens le había hecho. Esa cosa probablemente violaba varios tratados internacionales. Este todavía parecía peligrosamente capaz de deshacer el esqueleto de alguien. «Bueno», dijo Izuku amablemente, «asegurémonos de que no nos interrumpan, ¿de acuerdo?». Chasqueó los dedos. La puerta que estaba detrás de ellos se abrió de golpe al instante. Una enorme sombra se abalanzó sobre la habitación. Caminar y gritó con tal fuerza que podría haber dañado la infraestructura, cuando algo enorme lo envolvió y lo jaló hacia atrás. Las luces se apagaron de inmediato, dejando solo dos ojos amarillos brillantes visibles en la oscuridad. «Espera, espera, 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 espera», la sombra lo arrastró al pasillo como si fuera una víctima de dibujos animados secuestrada. Un destello brillante explotó fuera de la habitación, seguido del violento chasquido de una descarga eléctrica. Entonces las puertas se cerraron de golpe con una atronadora solemnidad. Silencio. Oscuridad absoluta. Y en algún lugar dentro de ella, Itoshi escuchó a Izuku reír suavemente. «Bueno», dijo su hermano, «ahora solo quedamos nosotros dos». «¿No podemos hacer esto justo?», preguntó Itoshi en la oscuridad, girando lentamente sobre sí mismo mientras se esforzaba por captar el más mínimo sonido. «Ya sabes. Por amor fraternal. Por compasión humana básica. Por deportividad». El silencio le respondió. Itoshi suspiró profundamente. «Sí. Tiene sentido». Se frotó la nuca. «Aún así, no me pueden culpar por intentarlo. Puedo y lo haré». La voz provenía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Entonces, una bota se estrelló de lleno contra la espalda de Itoshi. El impacto lo lanzó hacia adelante, pero años de entrenamiento brutal se impusieron antes de que el pánico pudiera apoderarse de él. En lugar de resistir la inercia, Itoshi rodó en el instante en que tocó el suelo, rozando el frío piso con el hombro mientras redirigía la fuerza con precisión. En cuanto se incorporó, tiró hacia atrás del lado de donde provenía el ataque, sujetando el resto de su bufanda de captura. Nada. La bufanda cortaba el aire vacío. Ni pasos. Ni respiración. Ni el crujido de la tela. Dios, Izuku era insoportable. «¿Cómo es posible que me veas?», preguntó Itoshi, retrocediendo con cautela hacia la pared, para proteger al menos una dirección. «Estoy bastante seguro de que tu traje no incluye gafas de visión nocturna». Sin respuesta. Entonces algo duro se estrelló contra su pecho. Itoshi apenas logró girarse a tiempo antes de que el mango romo de la guadaña se clavara en él como un ariete. El impacto le arrancó el aire de los pulmones y lo hizo tambalearse hacia un lado con un jadeo ahogado. «Imbécil». Jadeó. Una risa suave flotaba en la oscuridad. «Allá». Itoshi reaccionó al instante, girando sobre sí mismo para ejecutar una patada circular precisa dirigida directamente hacia el sonido. Charla. Un dolor punzante le recorrió la pierna al estrellarse su espinilla contra el metal macizo.
Las luces se encendieron durante una fracción de segundo. Izuku estaba justo delante de él, con una mano sosteniendo la guadaña horizontalmente para bloquear la patada. Su capucha proyectaba profundas sombras sobre su rostro, pero Hitoshi aún podía ver la sonrisa de satisfacción que se extendía bajo ella. Vaya, te estás adaptando más rápido esta vez, dijo Izuku con entusiasmo, visiblemente impresionado. Buen trabajo, Toshi. De alguna manera, los elogios resultaron más insultantes que el propio ataque. Entonces las luces se apagaron de nuevo. Hitoshi retrocedió de inmediato antes de que Izuku pudiera aprovechar la oportunidad, respirando lentamente mientras recuperaba la postura. Aún le palpitaba el pecho donde le había golpeado el mango de la guadaña. A su izquierda, oyó el leve susurro de una tela moviéndose. Izuku lo estaba rodeando de nuevo. Ya sabes, dijo Hitoshi con cuidado, intentando calmar su voz, la mayoría de los hermanos juegan a juegos de mesa. Podemos jugar al Monopoly después de clase. La voz de Izuku resonó perezosamente en la oscuridad. También puedes invitar a Kaminari. Jamás volveré a jugar al Monopoly contigo. Espetó Hitoshi de inmediato. La última vez que jugamos, una carta acabó incrustada en la pared. Fue culpa tuya por quedarte con la última propiedad verde. Replicó Izuku indignado. En ese mismo instante, se abalanzó. Las luces volvieron a encenderse el tiempo justo para que Hitoshi pudiera ver el movimiento rasante de la guadaña dirigido hacia sus piernas. Demasiado tarde para esquivar. El mango se clavó en sus tobillos, y lo hizo perder el equilibrio. Hitoshi cayó de espaldas con un grito poco digno, con un dolor punzante en el coxis. Antes de que pudiera recuperarse, sintió el frío filo de la guadaña rozarle suavemente la nuca. Jaque mate, Toshi, dijo Izuku alegremente. Se oyó un clic. Las luces del techo finalmente se estabilizaron, inundando la sala con una iluminación constante por primera vez desde que comenzó el partido. Hitoshi entrecerró los ojos y vio a Izuku de pie frente a él, con un pie apoyado junto a su hombro mientras hacía girar despreocupadamente un control remoto en su mano libre. El pequeño bastardo parecía terriblemente satisfecho consigo mismo. Hitoshi suspiró con la resignación de un hombre derrotado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Me rindo. Un segundo después, la atronadora voz de Olmig resonó a través de los altavoces del edificio. Yamada Hitoshi se ha rendido. Kaminari Denki ha sido capturado. El equipo villano gana esta ronda. Izuku sonrió radiante al instante. ¡Hurra! Hitoshi miraba fijamente al techo. Izuku le ofreció la mano, Hitoshi la tomó, siendo ayudado a ponerse de pie. Algún día iba a estrangular a su hermano. Solo un poquito. Cat 44. Tras el caos del combate de Izuku, las demás rondas fueron relativamente tranquilas. Lo más destacado, si es que se le puede llamar así, fue cuando Shouto congeló todo el edificio con Asido y Zero dentro, para luego subir tranquilamente las escaleras cantando Let It Go con la expresión más inexpresiva imaginable. Izuku había estado tirado en el suelo riéndose todo el tiempo. El hecho de que Shouto lo hiciera con total seriedad y sin expresión solo empeoró las cosas. Parecía un hombre hablando del tiempo. Izuku, por su parte, jadeaba como si hubiera sido víctima de una broma pesada. Tras esa exhibición, Shouto se ganó el premio al jugador más valioso. Solo perdió algunos puntos porque el hielo también representó un peligro para sus compañeros. Ida resbaló varias veces al intentar escalar, lo cual, sinceramente, fue impresionante. Izuku se propuso decirle que invirtiera en unas zapatillas con mejor agarre más adelante. Preferiblemente antes de que una pista de hielo arruinara toda su carrera.
Aún así, el resto de la clase transcurrió sin incidentes. Nadie resultó gravemente herido. Unos cuantos moretones, algún que otro golpe al orgullo, pero nada catastrófico. En definitiva, Izuku consideró que fue una primera clase perfecta. En el momento en que All Might los despidió, Izuku agarró a Shouto del brazo y lo condujo directamente hacia los laboratorios de soporte para que pudieran arreglar la abominación a la que llamaba traje. Shouto arrastró los pies todo el camino e insistió en que no pasaba nada malo, pero Izuku no le creyó. Siguió arrastrando a su amigo hasta que llegaron al ala de apoyo. Entonces Izuku se detuvo frente a la puerta. Estaba a punto de abrirlo cuando algo lo dejó paralizado. En lugar de eso, retrocedió, se quedó mirando la puerta y levantó una mano. Shouto lo miró con una ceja arqueada. Izuku levantó los 5 dedos. 5, 4, 3, 2, 1, auge. Izuku ni siquiera se inmutó. La explosión, al fin y al cabo, había ocurrido justo a tiempo. Ignorando la mirada de total desconcierto de Shouto, abrió la puerta y entró. La espesa nube de humo negro que flotaba en el aire ya estaba siendo devorada por el sistema de extracción industrial del techo, desapareciendo por los conductos de ventilación con un siseo ominoso. El laboratorio de soporte tenía exactamente el mismo aspecto caótico que recordaba. Máquinas a medio terminar cubrían cada superficie disponible. Planos estaban clavados en las paredes, esparcidos sobre las mesas y, de alguna manera, colgando del techo. Saltaban chispas de un rincón mientras varios estudiantes ignoraban con entusiasmo lo que probablemente eran importantes normas de seguridad. En otras palabras, todo sigue igual. Los ojos de Izuku recorrieron la habitación hasta que se posaron en el origen de la explosión. Allá. Mittens estaba sentada sobre un banco de trabajo como una emperatriz contemplando su reino. Su cola se movía perezosamente detrás de ella mientras se lamía meticulosamente una pata, completamente ajena a los restos humeantes que yacían justo delante. A su lado había una chica de pelo rosa con gafas protectoras en la frente. En lugar de alarmarse por la máquina destrozada, la trasteaba con un destornillador y sonreía con esa alegría desquiciada propia de los científicos locos, y de quienes creen que las etiquetas de advertencia son meras sugerencias. Al frente de la sala, Power Loader estaba desplomado sobre su escritorio. La profesora de apoyo parecía agotada. No estoy agotada como una profesora normal. Ni siquiera estoy agotada al final del semestre. Parecía un hombre al que le hubieran extraído cuidadosamente el alma, la hubieran doblado hasta convertirla en un avión de papel y la hubieran lanzado al espacio. Teniendo en cuenta la cantidad de borrachos con los que Izuku se había topado merodeando por los gremios a lo largo de los años, eso ya era mucho decir. Izuku lo entendió de inmediato. Lo de Mittens pasó. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya se acostumbrará a sus travesuras. Hola, Mittens. Gritó, saludando alegremente. ¿Cómo está mi señor supremo favorito? Mittens aguzó el oído. Giró la cabeza bruscamente hacia él y, acto seguido, se lanzó desde el banco de trabajo como un misil peludo. Izuku apenas tuvo tiempo de abrir los brazos antes de que ella aterrizara de lleno contra su pecho. La atrapó sin esfuerzo y la gata comenzó a ronronear al instante. ¡Izuku!, exclamó Mittens, acomodándose de inmediato en sus brazos. Mi humano favorito ha regresado. Dime, ¿mis magníficas creaciones funcionaron a la perfección? Funcionaron a la perfección, dijo Izuku, rascándose detrás de las orejas. Mittens se dejó rascar con toda la dignidad de una reina que acepta tributo. Incluso pude usarlos para atormentar a Itoshi. Excelente, Mittens ronroneó.
Estoy bastante seguro de que también traumaticé a otro de mis compañeros de clase, añadió Izuku. Aún mejor, el ronroneo se hizo más fuerte. Shouto miró fijamente al gato. Luego a Izuku. Y luego de nuevo al gato. Sinceramente, con esos dos todo seguía igual, pero aún así, a veces se llevaba alguna sorpresa. Sinceramente, continuó Izuku, sonriendo, le pediré la grabación a Netsu-sensei más tarde. La expresión en el rostro de Itoshi no tenía precio. Los ojos de Mittens brillaron. Yo también tengo que verlo. Necesito ver cómo se portaron mis queridos. Estoy seguro de que todos querrán verlo, dijo Izuku con una sonrisa. Mientras hablaban, detrás de ellos, la chica de pelo rosa se quedó paralizada de repente al fijar la mirada en Izuku. Luego en Mittens. Y después de nuevo en Izuku. Una aterradora cantidad de excitación se reflejó en su rostro. Izuku reconoció inmediatamente esa mirada. Era la misma expresión que ponía Frank antes de involucrar a Davi en una de sus payasadas ridículas. Oh, no, susurró Power Loader desde su escritorio, con un tono de auténtico miedo. La niña señaló dramáticamente. Eres el humano de tu amo. El tipo con los aparatotos increíbles. Izuku parpadeó y miró al gato que tenía en brazos. ¿El humano del amo? Por supuesto. Exclamó la chica, como si fuera lo más obvio del mundo. La maestra Mittens dijo que eres su humana favorita. Eres la única a la que deja que la cargue así. Eso te convierte en la humana de la maestra. Mittens infló el pecho con orgullo desde los brazos de Izuku. Un título acertado, siento que debería oponerme a eso, admitió Izuku. ¿Lo harás? Preguntó Mittens, mirándolo y, de alguna manera, logrando ponerle ojitos de gatita y una mirada de desaprobación. Elijo no hacerlo, suspiró Izuku. Sabia decisión, ronroneó Mittens. La aceptación es el primer paso hacia la iluminación. Power Loader dejó escapar el suspiro cansado de un hombre que hacía tiempo se había rendido a las leyes que regían su taller. Metió la mano debajo de su escritorio, sacó una botella de vidrio y bebió un largo trago. Izuku no tenía ni idea de lo que contenía, pero se sorprendió sintiendo compasión por el hígado de aquel hombre. Los guantes tendrían que volverse tolerables con el tiempo. Probablemente. Negando con la cabeza, Izuku señaló por encima del hombro a Shouto, que seguía de pie detrás de él en un silencio tranquilo y desconcertado. Bueno, Mittens, te llamé porque tenemos una emergencia con el equipo, dijo Izuku, sacando su teléfono y mostrando una foto de Shouto con su traje. Mira esa monstruosidad. Mittens se inclinó hacia la pantalla, con una pata apoyada delicadamente sobre la muñeca de Izuku, como si estuviera examinando un ejemplar de insecto particularmente desagradable bajo un cristal. Sus orejas se movieron una vez. Y luego otra. Finalmente, emitió un parpadeo lento y devastador. Eso, dijo con una certeza serena y letal, nunca debería haber existido, y voy a bombardear sin piedad a cualquier agencia de apoyo que lo haya aprobado. Mejor no, dijo Izuku, rascándose detrás de las orejas. Por ahora, con rediseñarlo para que sea funcional y no feo es suficiente. Levantó el teléfono un poco más y lo inclinó hacia Shouto. No discutas, Shouto. Tienes la mitad de la visión obstruida. Shouto dejó escapar un suspiro de resignación. Ya sabía que no había forma de ganar. No cuando Izuku y Mittens trabajaban juntos. Déjamelo a mí, declaró Mittens. No voy a permitir que la pareja de mi humano vista nada que no sea lo mejor. Ahora, veamos. Saltó de los brazos de Izuku y comenzó a rodear a Shouto con toda la solemnidad de un sastre real, evaluando a un noble muy decepcionante. ¿Su qué?
Preguntó Shouto, paralizado por la confusión. ¿Mi qué? Repitió Izuku, sintiendo como el calor le subía a las mejillas. Mittens los ignoró a ambos. Apoyó sus patas traseras contra el escritorio mientras uno de sus brazos, extendido gracias a su don, agarraba una cinta métrica y comenzaba a tomar las medidas de Shouto con una velocidad exasperante. En ese mismo instante, extendió su don hacia la computadora portátil cercana, abrió un programa de dibujo y comenzó a esbozar con precisión experta. Ya pueden marcharse, dijo con indiferencia, sin siquiera levantar la vista. Lo tendré listo lo antes posible. Sonaba exactamente como una reina despidiendo a sus sirvientes tras una audiencia exitosa. Negando con la cabeza, Izuku salió del laboratorio arrastrando consigo a un Shouto aún aturdido. El pobre chico tenía la mirada perdida de alguien a quien acababan de contarle que Endeavor donaba en secreto la mitad de su sueldo a organizaciones benéficas para personas sin dones, pasaba los fines de semana haciendo voluntariado en refugios de animales, y lloraba en completo silencio viendo películas románticas. Izuku no parecía mucho mejor, y eso ya era decir mucho. Tenía años de experiencia con Mittens y su particular forma de caos, pero ni siquiera él estaba preparado para esa sorpresa. Se miraron el uno al otro durante un breve instante, y al mismo tiempo apartaron la mirada, ambos sonrojándose levemente. Mejor vámonos a casa, murmuró Izuku, ajustando su agarre en la manga de Shouto. ¿Vienes hoy? Shouto dejó escapar un suspiro cansado. No puedo. Endeavor quiere que vuelva a casa. Me hará escribir un informe completo sobre mi desempeño, luego me arrastrará a la sala de entrenamiento y me dirá que no fue suficiente. La expresión de Izuku se ensombreció tan rápido que resultaba casi impresionante. Shouto, dijo con voz baja y mortalmente tranquila, si mañana apareces con un solo moretón, mataré a tu padre. Eso probablemente desataría una guerra. Shouto suspiró de nuevo, esta vez con la resignación cansada de un chico acostumbrado a amenazas imposibles. Eres demasiado importante en el underground y no puedes permitirte perder el apoyo de Star. ¿Y qué? Respondió Izuku. Podría enviar a Sebastián y nadie sabría que fui yo. No se lo merece, dijo Shouto con firmeza, pues sabía perfectamente que Izuku hablaba completamente en serio. Estaré bien. Lo juro. No, dijo Izuku de inmediato, con una terquedad que hacía que sus palabras sonaran como una sentencia grabada en piedra. Mañana a primera hora verás a Frank. No voy a negociar. Si te golpeas el dedo del pie, te curará. Shouto esbozó una leve sonrisa. Trato. La tensión en los hombros de Izuku se disipó casi de inmediato, como una cuerda que había sido estirada demasiado y a la que finalmente se le permitió aflojarse. Bien, dijo Izuku asintiendo con satisfacción. Frank te perseguiría de todas formas si no aparecieras. No querrás estar en su lista negra. No tiene miedo de transformarse en Frankenstein. Simplemente te cura después para poder volver a hacerlo. Entendido, dijo Shouto, sintiendo un leve escalofrío. En fin, tengo que irme. Si llego tarde, será peor. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó apresuradamente. Izuku lo vio marcharse con un suspiro silencioso. Sabía que Shouto tenía razón. Esa era la parte frustrante. Por mucho que Izuku se hubiera labrado una reputación, ya no era solo él. En realidad, no. La unión de la estrella plateada se cernía sobre él como una sombra amenazante, y le gustara o no, estaba atrapado en su silueta. No era la rama más alta bajo el mando del maestro Star, pero sí lo suficientemente cercana como para que la gente le prestara atención. Star lo había respaldado, había invertido en él y le había dado margen de maniobra.
Ese tipo de apoyo no estaba exento de consecuencias. Si Zuko actuaba con demasiada franqueza contra alguien como Endeavor, ya no sería solo un conflicto personal. Eso implicaría que Star también estaría involucrado. Izuku le debía demasiado al maestro del gremio mayor como para hacer algo así. Y Endeavor, con todos sus defectos, ocupaba un puesto demasiado alto en la clasificación de héroes como para ser eliminado sin más, sin que todo el sistema reaccionara como un nido de avispas revuelto. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes se cernía sobre todo como una fría y afilada hoja. Toleraban al gremio porque no podían desmantelarlo por completo. No después de que Olmig casi hubiera arrasado con el submundo criminal y el maestro del gremio Star hubiera reconstruido discretamente lo que quedaba, convirtiéndolo en algo lo suficientemente estructurado como para resistir el escrutinio, pero lo suficientemente flexible como para eludirlo. Era un punto muerto disfrazado de orden. El gremio no pudo eliminar la comisión. La comisión no pudo eliminar al gremio. Y en algún punto intermedio de ese precario equilibrio se encontraban personas como Endeavor, intocables no porque fueran intocables por la fuerza, sino porque eliminarlas alteraría demasiadas piezas del tablero a la vez. Izuku exhaló lentamente, mirando hacia el pasillo vacío por donde Shouto había desaparecido. En esta partida de ajedrez, Endeavor era una pieza que no podía permitirse el lujo de derribar. Aún no. Izuku acababa de darse la vuelta, ya trazando mentalmente la ruta más rápida para encontrar a Oboro y conseguir que lo llevara a casa, cuando el destino decidió interrumpirlo. Ni siquiera dio 3 pasos. Una mano se aferró a su cuello y lo jaló hacia atrás con la fuerza suficiente para detenerlo en medio de un pensamiento, en medio de un paso, en medio de un plan de escape. Izuku parpadeó una vez. Lentamente, levantó la cabeza. Katz permanecía allí, como una tormenta condensada en forma humana. Agarre firme. Mirada penetrante. Expresión marcada por la impaciencia y algo más personal que simple molestia. ¿A dónde crees que vas, empollón? Preguntó Katz. Su voz era baja, afilada como una cuchilla que pone a prueba su propio equilibrio. Me prometiste respuestas. Izuku lo miró fijamente por un segundo. Luego, dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento por la nariz, de esos que se reservan para el papeleo, los impuestos y las inevitables consecuencias emocionales. Exacto. Eso. Sí, lo dije, admitió Izuku, completamente imperturbable a pesar de que Katz lo sujetaba como si estuviera deteniendo a un sospechoso. ¿Verdad que no? El agarre de Katz se intensificó ligeramente. No era doloroso. Simplemente, era muy firme. ¿No puedes salir del paso con un acaso no lo hice? No lo haré. No lo haré, dijo Izuku rápidamente, levantando ambas manos en señal de rendición. Lo prometo. No lo estoy evadiendo. Simplemente no puedo hacer esto en un pasillo lleno de testigos. ¿Te parece bien venir a mi casa? Katz lo observó por un momento y luego lo soltó bruscamente, como si el problema se hubiera resuelto temporalmente. Sin decir palabra, sacó el teléfono, tocó la pantalla varias veces y frunció el ceño ante la respuesta que recibió. Un segundo después, lo guardó en el bolsillo. La bruja dice que no hay problema, murmuró. Todavía no le he hablado de ti. Está encantada de que, al parecer, esté haciendo amigos o algo así. Izuku dejó escapar una risa suave a pesar de sí mismo. A pesar de su carácter algo tosco, Katz tenía algo innegablemente sensato. Respetaba a su madre por la fuerza de la naturaleza que podía llegar a ser. De acuerdo, dijo Izuku, estirando los hombros como si reiniciara el día. Entonces, busquemos mi transporte. Hizo una pausa, mirando de reojo a Katz con leve curiosidad.
¿Alguna vez has viajado a través de un portal? Nunca he visto un don de portal en mi vida, cerebrito. Claro que no, respondió Katz, metiendo las manos más profundamente en los bolsillos, mientras se ponía al lado de Izuku. Claro, claro, asintió Izuku como si fuera una laguna perfectamente normal en la vida de alguien. Oh, hombre, te espera una sorpresa. Es toda una experiencia. Te recomiendo cerrar los ojos las primeras veces. Se vuelve un poco surrealista hasta que tu cerebro deja de discutir con las leyes de la física. Katz le dirigió una mirada inexpresiva. Claro que tienes una. ¿Qué te pasa en la vida? Mucho, exclamó Izuku de inmediato. Pero bueno, te lo estoy contando todo. Recuerda que tú lo pediste. Ya empiezo a arrepentirme, murmuró Katz. ¿No es una verdadera lástima? Respondió Izuku con despreocupación, con las manos detrás de la cabeza, mientras intentaba averiguar cómo empezar a contar toda esta historia. Sabía con certeza que estaba a punto de cambiar por completo la perspectiva de Katz. Pero bueno, él mismo se lo buscó. I